relacionadas. Así que vamos a empezar a presentar. Ustedes saben que cuando yo paso la presentación no veo el chat, así que lo que necesiten preguntar o consultar o comentar, simplemente abren el micrófono y lo comparten. Bueno, se ve el cambio de pantalla, ¿no? El cambio de diapo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, antes de empezar con la microbiota, ustedes recuerdan que estos últimos días, estas últimas clases, estuvimos hablando de la importancia que tenían los artrópodos en la producción de enfermedades, digamos, como productores directos de enfermedad o como transmisores de enfermedades. Y charlamos un poquito también cómo algunas cuestiones macro influían en la salud, porque, por ejemplo, el aumento de las temperaturas globales o el aumento del nivel de los mares o de los ríos o el desmonte favorecían que zonas que antes eran templadas hoy sean subtropicales porque tengan unos grados más, tengan inviernos más cortos, tengan mayor densidad de lluvias. Y eso también provocaba un corrimiento en las fronteras de los microorganismos, ¿no? Porque zonas donde antes no teníamos mosquitos por la altura o por la temperatura, hoy sí tenemos, ¿sí? O donde antes no teníamos garrapatas, ahora tenemos un par de casos por año. Bien, entonces hay como un corrimiento de las fronteras ecológicas y zonas que antes eran templadas hoy son subtropicales y eso influye también en los artrópodos, en los microorganismos, en las enfermedades que podemos encontrar en esa zona. Y un poquito retomando ese concepto que ya lo hemos trabajado, está este concepto que desde hace 2 años ha planteado la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto de One Health. Y lo que quieren mostrar con este gráfico, con esta infografía, es que la salud humana no está separada de la salud animal ni de la salud del ambiente. ¿Sí? Entonces, está todo estrechamente relacionado. Bueno, es como una redundancia decir, pero a veces como que perdemos el foco de que los seres humanos somos un elemento más del ecosistema, pero no somos ni el más importante, ni el más amplio, ni el más ampliamente extendido. Y todo lo que nosotros hacemos sobre el medio ambiente tiene un impacto. ¿Sí? Y también las modificaciones en el ambiente, que a veces son propias de cambios climáticos o ecológicos, propios de cambios que tienen que ver con ciclos de la Tierra. Digo, a ver, ya hubo una era de hielo, ya hubo una era de muchísimo calor donde se extinguieron los dinosaurios, o sea, ya hubo eras extremas en la historia de la Tierra, del planeta Tierra. Pero bueno, no las habíamos vivido con nosotros adentro, ¿no? Y ahora estamos haciendo una presión de selección y una presión sobre el ambiente que realmente es notable y que está acelerando cambios en estos últimos años. Y eso tiene una influencia directa sobre la salud humana, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Esta semana ha sido noticia las inundaciones en Zárate, en provincia de Buenos Aires, que ya llevan, si mal no recuerdo, algo así de como 3 o 4 muertos y un par de desaparecidos. Y no es la primera inundación que tenemos en el año, ¿no? Una provincia que no se solía inundar. Entonces, ¿qué pasó que ahora tenemos esto? Y bueno, por supuesto nosotros estamos nombrando acá los casos extremos, pero asociado al aumento del nivel del agua, hay mucha gente que ha tenido que abandonar sus hogares, que está en lugares de tránsito, que están refugios,
La humedad favorece el aumento de infecciones respiratorias, ¿sí? De infecciones virales, de broncoespasmo, de crisis de asma. Las malas condiciones higiénicas favorecen el aumento de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Diarrea, hepatitis, salmonella, shigella, que tenemos también un brote en Buenos Aires. Es decir, no es gratis. Y a veces el paciente, la persona no llega al extremo de morirse por los cambios, directamente por el cambio climático, pero sí enferma. ¿Sí? Y sin hablar de cuestiones extremas, hay cambios que tienen que ver con la calidad del agua, con la calidad del aire, que empeoran nuestra calidad de vida. ¿Sí? Tenemos muchas enfermedades que son transmitidas por alimentos, y aun cuando no haya enfermedades, tenemos que hablar un poquito sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Sobre la seguridad de lo que estamos consumiendo. Ustedes saben que los animales, hoy por hoy, la gran mayoría son los animales que consumimos los que somos omnívoros, están criados en granja, están seleccionados genéticamente, están hormonizados, reciben antibióticos de manera permanente, ¿sí? Junto con el alimento. Esos antibióticos generan resistencia en su propia microbiota y nosotros lo heredamos, ¿sí? Cuando lo comemos. Entonces, compartimos factores de riesgo y compartimos también una microbiota modificada con los animales, y recibimos también a veces hormonas a partir del consumo de carne. Y las verduras, las frutas, las verduras, lamentablemente tampoco se quedan atrás, ¿no? Porque están también la mayoría modificadas genéticamente o seleccionadas genéticamente, y la gran mayoría están sembradas con uso de agroquímicos, ¿no? Que son tóxicos, que nosotros también recibimos en la alimentación. Y no quiero ni hablar de la calidad del agua, porque no volvemos a tomar agua nunca más en la vida, ¿sí? De la contaminación de las napas, de la presencia de minerales que no deberían estar en el agua, como el litio, el arsénico, ¿sí? Que tienen que ver también con la degradación del suelo, que deja filtrar minerales a las napas subterráneas de agua. Tú sabes, Romina, que incluso todo esto, los incendios, la deforestación, tiene que ver con el escurrimiento, un mayor escurrimiento de del agua, bueno, que acarrea todo lo que tú dices, y además microorganismos y genes de resistencia a los antimicrobianos que circulan por matrices superficiales de agua. Es decir, es realmente una realidad distinta a la que hemos vivido antes. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque ahora nosotros podemos comportarnos como médicos dispensadores de medicación, y recibir al paciente, hacer un examen físico, decir si tiene diarrea, tome crema de bismuto, coma arroz y venga en 72 horas si no mejora. Pero también podemos mirar un poquitito más allá del paciente y tener una visión un poquito más amplia, más macro, y entender por qué ese paciente tiene diarrea. ¿Sí? Obviamente, sí, hay algún microorganismo implicado, todo lo que ustedes quieran, pero ese paciente vive en un contexto, en un contexto macro, consume cierto tipo de alimentación, tiene cierto tipo de trabajo, tiene o no qué condiciones de vida. Y bueno, eso facilita porque todos estamos en el mismo ambiente y sin embargo algunos se enferman y otros no. Y ahí no son solo cuestiones genéticas las que nos protegen de la enfermedad. También hay cuestiones ambientales que nos enferman o que nos pueden favorecer. Bien, entonces lo que nos gustaría que se lleven de este concepto de One Health es que no somos algo separado del ambiente, sino que estamos
completamente inmersos y ejerciendo presión, y esa presión que ejercemos sobre los ecosistemas termina siendo nociva para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, prestar atención a esto, ¿no? No es algo que nosotros podamos tal vez modificar, ¿sí? Porque no son fenómenos que suceden solamente en nuestra ciudad, ni siquiera solamente en nuestro país, son fenómenos que ocurren a nivel mundial. Y detrás de todo esto, por supuesto que hay fuertísimos intereses económicos y políticos, donde el control del ambiente, el control del agua, de las napas de agua, son cuestiones geopolíticas y económicas, ¿no? Entonces, bueno, no es nada que nosotros podamos tal vez modificar, pero sí ir tomando conciencia y saber cómo eso influye en la salud humana. Y como decíamos recién, de las cosas más macro que decimos, pero ¿qué tiene que ver que se haya deforestado el Amazonas con que ahora el paciente tenga diarrea porque hubo una inundación y se contaminaron las napas subterráneas? Bueno, pues seguramente tiene que ver, pero más allá de eso, como decía el profe, nosotros venimos adquiriendo genes de resistencia y microorganismos desde épocas antiquísimas en nuestro contacto con el medio ambiente, ¿sí? Y eso ha formado, ha ido modelando una microbiota con la que convivimos, ¿sí? La microbiota es un conjunto de microorganismos que forman una comunidad compleja y diversa que habita un sitio anatómico, un nicho anatómico que se ubica en mucosas y epitelios, ¿sí? Esta definición la tomamos del Tras las Huellas, y si ustedes quieren leer este tema del libro, tenemos que hacer foco en 3 cuestiones. ¿Cómo está constituida la microbiota? ¿Cuáles son los sitios estériles y los sitios colonizados? ¿Y qué importancia tiene esto a la hora del diagnóstico microbiológico? ¿Sí? Ese es el contenido central de este tema y el contenido no negociable. Ahora, lo que nosotros pretendemos con esta clase es ir un poquitito más allá y mostrarles cuál es la complejidad, no, ni siquiera mostrarles, abrir así una pequeña ventanita para que podamos vislumbrar cuál es la complejidad y la importancia de la microbiota, ¿sí? Si ustedes quieren saber lo básico, son esas 3 cosas. Bien, si quieren acompañarnos, ir un poquitito más allá, bueno, eso es lo que vamos a tratar de mostrar con esta clase. Nuestra microbiota ha establecido una relación simbiótica con el ser humano, ¿sí? Nosotros no sobreviviríamos sin nuestros microorganismos, y nuestros microorganismos tampoco sobreviven fuera del ambiente humano, ¿sí? Entonces se ha generado una relación de simbiosis donde dependemos estrechamente para la supervivencia. Tenemos una carga de material genético que proviene de estos genes, de los miles de microorganismos que cohabitan con nosotros, constituyen una comunidad microbiana. Esto se llama microbioma, ¿sí? La carga genética de la microbiota es la microbioma. Y lo primero que tenemos que reconocer es que hay zonas que son estériles y zonas que están colonizadas, ¿sí? Las zonas que están colonizadas son, por ejemplo, la piel, las mucosas, digamos, las mucosas de la boca, la mucosa de la vagina, la vía digestiva, ¿sí? El aparato digestivo. Y hay otras zonas que normalmente son estériles. Por ejemplo, todos los líquidos orgánicos que no tienen comunicación con el exterior son estériles. El líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, la orina, el humor vítreo, la sangre, ¿bien? No tenemos que encontrar microorganismos en esas zonas. Y cuando encontramos un microorganismo, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre, estamos hablando de una infección muy grave. El oído medio y los senos paranasales son estériles, igual que la tráquea, los bronquios y los pulmones. La vía aérea superior está colonizada,
pero de la tráquea para abajo es estéril. Y lo mismo pasa con la vía urinaria, que el tracto urinario superior es estéril, la uretra, los riñones, la próstata, los 2/3 superiores del canal cervical, el útero, son estériles, pero el tercio distal, el tercio urinario distal o inferior, sí está colonizado. Bien, ¿y esto por qué es importante? Porque si nosotros encontramos un coco gram positivo en una muestra de piel, es esperable. Pero si encontramos un coco gram positivo en sangre, que es un líquido estéril, claramente es patológico. Bien, entonces, para poder darle relevancia a los aislamientos, lo primero que tenemos que saber es si vienen de zonas estériles o de zonas colonizadas. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, después les dejo a ustedes de tarea revisar cuáles son los microorganismos que integran cada zona de la microbiota, ¿sí? Porque hay algunos microorganismos que son como típicos de alguna zona colonizada. Entonces, eso hay varios cuadros detrás. Las huellas, lo leen de ahí, no nos queremos detener en algo que ustedes pueden consultar en la bibliografía, pero lo leen de ahí, no hace falta que sepan todos, pero sí que sepan los principales o los más frecuentes. Hay un concepto que tiene que ver con esto con esto que hablábamos recién, de que la relación que establecemos con la microbiota es simbiótica, y a tal punto es simbiótica que la información que está codificada en el genoma humano no alcanza para llevar adelante todas las funciones que son necesarias para mantener la salud. Es decir, no tenemos nosotros toda la información necesaria para sintetizar las proteínas, los mecanismos, las formas de cumplir con todos los requerimientos que necesitamos. Es decir, hay algunas funciones que tenemos que tercerizar. ¿Bien? ¿Y cómo las tercerizamos? Y algunas de esas las tercerizamos, digamos, con actividades que realiza la microbiota. Por lo cual necesitamos una microbiota saludable. Y Metchnikoff fue el primero que empezó a estudiar cuál era la importancia de la microbiota y llegó a la conclusión de que mejorar, modificar la flora intestinal iba de la mano de una mejora en el estado de salud. Es decir, fue el primero que estudió la importancia de la microbiota en el sostenimiento de la salud. Y acá hacemos una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona es dependiente de estos microorganismos? ¿Podríamos vivir si no tuviéramos microbiota? No. No, No podríamos vivir. Y de hecho ha habido una coevolución a lo largo de los cientos de años que llevamos en el planeta Tierra, y es así que hay como una alianza genética ancestral y el 37% de nuestro material genético es heredado de las bacterias. ¿Bien? A ese punto ha llegado esta relación de simbiosis que nos comparten parte de su material genético. El número de genes que tiene el microbioma supera ampliamente el genoma humano, ¿sí? Y tienen una capacidad metabólica que es comparable a las funciones metabólicas que tiene el hígado. O sea, hoy por hoy, la microbiota se considera un órgano en sí mismo, ¿sí? Se considera como un órgano más, ¿sí? Y esto que hablábamos recién de la coevolución dio lugar a que distintas especies colonicen distintos epitelios y distintas mucosas, ¿sí? Y se han hecho como específicos de determinadas zonas. Y esto facilita su permanencia y su resistencia, ¿no? Su durabilidad. Antes se creía que los bebés nacían estériles
y que se colonizaban a partir del primer contacto con el canal de parto o con la piel. Hoy sabemos que ya se inicia la colonización con la microbiota dentro del útero materno. Y hay una organización muy precisa que implica que cada familia de microorganismos tenga un determinado nicho, tenga un determinado sitio anatómico. Los microorganismos que la componen pueden ir variando a lo largo de la vida de la persona o pueden estar modificados por cuestiones de la dieta o cuestiones ambientales o pueden estar modificados por alguna medicación que el paciente tome, ¿bien? Pero hay como una estabilidad y una resiliencia de ciertas especies, ¿sí?, que están firmemente adaptadas a determinado nicho. Y son lo que nosotros conocemos como flora residente, ¿sí? Tenemos una flora que es residente, que en el caso de que por algún motivo se elimine o disminuya, va a volver a regenerarse con relativa rapidez, en un par de horas, ¿no? Sin embargo, hay otra flora que nosotros llamamos temporaria, que puede estar o no, y cuando la eliminamos, muchas veces eso, digamos, es de manera permanente. Y esto es lo que hablábamos un poquitito recién, de que la colonización comienza durante la vida intrauterina, está traccionada por fenómenos dependientes de la madre, fenómenos genéticos, la calidad y el número de la microbiota materna, la alimentación materna, y el estilo de vida, y todo eso heredamos también al producto de la gestación. Estos son los microorganismos más frecuentes que colonizan el bebé, el feto, durante la vida intrauterina. ¿Sí? Ya al momento de nacimiento, los microorganismos que van a colonizar van a depender, digamos, a los 2 o 3 días, la microbiota es similar en los que han nacido por vía vaginal o por cesárea. Pero en las primeras horas difiere, porque algunos, digamos, que nacen por vía vaginal, heredan la flora vaginal, y los que nacen por cesárea heredan otro tipo de microorganismos, ¿sí?, como el estafilococo, el propionibacterium, que son gérmenes que habitualmente colonizan la piel. Entonces, el modo de nacimiento, la forma de nacimiento, tiene también implicancia en la microbiota. En la primera infancia es fundamental la lactancia materna, ¿sí? La leche humana es probablemente uno de los alimentos más perfectos que existe. Desde el punto de vista nutricional es un simbiótico, ya vamos a ver más adelante qué implica eso. Y la microbiota de los niños alimentados a pecho es sustancialmente diferente de los alimentados a fórmula, ¿sí? Entonces, no solamente, y bueno, esto, digamos, solo para hablar de la microbiota, ¿no? La leche materna es un alimento vivo, no solamente transfiere proteínas, minerales, vitaminas, líquidos, también transfiere anticuerpos, ¿sí? También transfiere microorganismos. ¿Bien? Entonces es un alimento vivo, es como una vacuna, ¿bien? Y claramente tiene un impacto para toda la vida del paciente. Entonces, cada día que podamos ganar de lactancia materna es un día que esa infancia gana en calidad de vida para toda su vida, ¿sí? Entonces, fundamental que podamos, y ahora más en esta semana, que estamos en la semana no sé si la semana o ayer fue el día de la donación de leche materna. ¿Sí? Ustedes saben que hay madres que por distintos motivos no pueden amamantar, y en algunas ciudades existen bancos de leche materna para poder darle a los bebés de esas mamás, sobre todo si son bebés que están en terapia o en neonatología, ¿sí? Y bueno, eso es como la donación de sangre, ¿sí? Es una acción altruista que mejora sustancialmente la calidad de vida de la infancia.
Además está decir que tenemos que promover la lactancia materna, por lo menos dando información. Después cada mujer decide qué es lo que hace con su maternidad y con su cuerpo y con su tiempo y qué es lo que puede hacer, si muchas veces existe el deseo de lactancia, pero no las condiciones, porque tienen que volver a trabajar, porque tienen otros hijos que atender, porque no han tenido una educación con o un acompañamiento con alguna puericultora o con una ginecóloga entrenada, entonces, bueno, no tienen lactancias exitosas y abandonan en los primeros momentos. Pero bueno, la lactancia materna debiera ser una política de salud pública, ¿no? Un objetivo de salud pública, así como en otros momentos fue la vacunación o el lavado de manos. En la vida adulta, la microbiota va a estar influenciada no solamente por cuestiones genéticas, sino también por cuestiones dietarias, ¿sí? ¿Qué es lo que comemos? ¿Sí? ¿Cómo comemos? Y con el estilo de vida, ¿sí? Lo fundamental, ustedes me dicen, ¿qué podemos hacer para tener una microbiota saludable? Bueno, en primer lugar, comer variado, ¿sí? Comer frutas, verduras, proteínas, agua, ¿bien? Comer variado, comer la menor cantidad posible de ultraprocesados. ¿Sí? ¿Qué es un ultraprocesado? ¿Vieron cuando ustedes miran la información nutricional de un alimento? Si hay 3 o 4 palabras que ustedes no entienden, eso es un ultraprocesado. ¿Sí? Si te dicen, tienen un par de siglas o un par de cosas que ácido tartárico, ¿qué es esto? Bueno, eso es un ultraprocesado. ¿Sí? Si ustedes no pueden imaginar de dónde viene eso que están comiendo, es un ultraprocesado. ¿Sí? Como comes una manzana, sabes que viene de un árbol. ¿Sí? La información genética de la manzana es clara. ¿Bien? Ahora, si uno come, no sé, una galletita de paquete, ¿sí? ¿Qué está comiendo? ¿Qué hay ahí? ¿Bien? Bueno, esas son cosas que nos tenemos que empezar a preguntar porque tienen que ver con la seguridad y con la calidad alimentaria. Por lo menos a preguntarnos. Después, bueno, decidiremos en función de los gustos o de las posibilidades. Pero la información es el primer paso para poder decidir. Y ya en la vida adulta también influyen distintos fármacos o distinta medicación que podemos llegar a tomar, a veces antibióticos o a veces otro tipo de fármacos, por ejemplo, no sé, antiácidos, moduladores de la inmunidad, que van a influir también en la expresión de esa microbiota. Y después hay otras cuestiones que favorecen que tengamos una microbiota saludable, que tienen que ver con el estilo de vida. Está demostrado que la exposición solar, por lo menos 15 minutos al día, favorece la microbiota. El contacto con la tierra, con el césped, con los animales domésticos, obviamente que si estos animales están sanos, también favorece que tengamos una microbiota sana y con mucha variabilidad. La actividad física es fundamental para tener una vida saludable y favorece también el crecimiento de nuestra microbiota. Entonces, digamos, hay muchos factores que se van a intercruzar y que van a ejercer una presión sobre la microbiota a favor o en contra. Digamos, que van a mejorarla o que van a perjudicarla. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos todos? Sí, profe. Algunos ya se cansaron y se fueron. Lo puedo leer del libro también si quieren, pero bueno, queríamos contarles un poquito más. ¿Y las infecciones endógenas, profe? Bueno, las infecciones endógenas se da cuando se rompe ese acuerdo con la microbiota. ¿Sí? Es una de las cosas por las cuales la microbiota es importante, ¿no? Mientras que los microorganismos están en el nicho ecológico que les corresponde, no hacen más que traernos beneficios, pero si salen de ahí, causan muchos problemas. ¿Sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, un paciente tiene una apendicitis y el apéndice se rompe y parte de la microbiota del intestino sale hacia el peritoneo, ¿sí? Que como dijimos recién, en un sitio estéril,
y el paciente se puede morir. ¿Sí? Si un microorganismo de la piel pasa al torrente sanguíneo, causa una infección muy severa, ¿sí? Que claramente pone en riesgo la vida del paciente. Estamos hablando de casos extremos. En el medio hay un montón de cosas que cuando el microorganismo sale de su nicho habitual o tiene una alteración en el número, va a provocar síntomas clínicos de enfermedad. ¿Sí? Cuando se rompe el acuerdo, se rompe el equilibrio, es un problema. Otro ejemplo, por ejemplo, nosotros en la microbiota no tiene solamente bacterias, ¿sí? La mayoría son bacterias, pero tiene también virus y también tiene algunos protozoos y también tiene hongos, ¿sí? Por ejemplo, la cándida. Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos antibióticos, porque, no sé, tuvimos una infección respiratoria o una infección odontógena, tomaron 10 días de amoxicilina clavulánico, barrieron su microbiota, y eso permitió que el nicho ecológico de los microbios fuera ocupado por la cándida. ¿Cuál es el resultado? Y la paciente tiene, por ejemplo, una candidiasis vaginal, o tiene un MUDE, ¿bien? O tiene, digamos, una sobre, o tiene diarrea, ¿bien? Por esa alteración de la microbiota, ¿bien? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la presión de selección puede romper el equilibrio que tenemos con nuestros microorganismos. Dentro del equilibrio, ¿no?, que tenemos con los microorganismos, el mejor ejemplo es la microbiota intestinal, es el que está incluso más estudiado, y las que contribuyen profundamente en la fisiología y en el desarrollo. No tienen solamente una función de ocupar nichos, ¿sí?, sino que tienen funciones que tienen que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con la síntesis de ácidos grasos, con la síntesis de vitaminas. Y cada porción del aparato digestivo está colonizado por diferentes tipos de bacterias, ¿sí?, y en diferente número. Por ejemplo, en el estómago, que es un medio, como ustedes saben, profundamente ácido, ¿sí?, tenemos 10 a la 2 o 10 a las 3 unidades formadoras de microorganismos, que se multiplica por 10 en el colon distal, ¿sí? Pero en el colon distal tenemos básicamente bacterias gram negativas anaerobias, ¿bien? Entonces cambia el número y cambia también la morfología de esa microbiota. Estas son las funciones que tiene la microbiota, de las que hablábamos recién. Participan también en la respuesta inmune, ¿sí?, en la síntesis de vitaminas, en la absorción de nutrientes, ¿sí? Las bacterias usan los polisacáridos que vienen en las fibras no digeridas, por ejemplo, de los vegetales, y lo utilizan como fuente energética, ¿sí?, para sintetizar biotina, para sintetizar ácidos grasos, aminoácidos, para sintetizar vitamina K. Funcionan también como una barrera de protección, porque los patógenos, para los microorganismos patógenos, es muy difícil colonizar una mucosa que ya está habitada, ¿sí?, porque tienen una competencia por el alimento, por el lugar. Es muy difícil correr a comunidades que ya están establecidas. Entonces funcionan como una barrera de protección. Y participan también en el sistema inmune, y en esto seguramente el doctor Paván lo va a poder explicar mejor que yo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el aparato digestivo es fundamental, que la microbiota que habita en nuestro aparato digestivo es fundamental para el sistema inmune? Bueno, porque ayuda a montar todo lo que es la tolerancia y la actividad hacia, es decir, ayuda a todo lo que se refiere a detectar lo ajeno. Y
Por otra parte, es difícil, no sé, para todos los que lo habrán escuchado, ahí está todo lo que dices tú, pensar una microbiota y pensar un sistema inmune, ¿no? Inclusive dentro de las vellosidades intestinales y la misma mucosa intestinal tiene células del sistema inmune, pero en general son tolerantes y, bueno, ayudan a montar respuestas inmunes contra agentes patógenos. De hecho, se hicieron varios experimentos donde, donde se estudiaron ratones que eran estériles, es decir, estériles en el sentido de que no estaban colonizados, no tenían microorganismos, se llaman germ-free, es decir, libres de microorganismos, no tenían microbiota. Y se vio que las microvellosidades y que las vellosidades, en realidad la microvasculatura de estas vellosidades disminuía notoriamente en los microorganismos, en los ratones que eran germ-free, ¿sí? Respecto a los que tenían un microbioma, los que estaban colonizados y tenían una microbiota con un microbioma, es decir, las redes de los vasos sanguíneos y la capacidad de absorción de la microbiota era muchísimo mayor en aquellos que estaban colonizados respecto a los que no. Tenían, digamos, los que estaban colonizados, además, tenían un patrón de microvellosidades mucho más rico que aquellos que no estaban colonizados. Tenemos, miren este gráfico. ¿Sí? Esta es una mucosa colonizada con bacterias de diversas especies, con lactobacilos, con bifidobacterias, tiene la zona de las criptas y la zona de las microvellosidades. Miren cómo la superficie de absorción y la cantidad de receptores es muchísimo más amplia cuando tenemos una microbiota que participa y una mucosa saludable respecto a una mucosa que está malnutrida, ¿sí? Que tiene alteración en la absorción de nutrientes, que tiene alteración en el balance de los linfocitos T, que tiene aumento de los niveles de inmunoglobulina A, que todos estos son factores proinflamatorios, ¿no? Imagínense si tuviéramos un microorganismo absolutamente libre de microbiota, estos cambios serían muchísimo más profundos. Por ejemplo, si hablamos de los rumiantes, uno piensa que se alimentan de los vegetales, y en realidad el punto es que los vegetales les sirven en el rumen, un órgano que tiene el rumiante, como el estómago enorme que tiene varias partes, fermentan estos vegetales dándole lugar a proteínas, ácidos grasos cortos, insaturados. Es decir, es muy interesante, ¿no? Porque esta idea, a mí me parece que no se alimentan específicamente de los vegetales, sino que esos vegetales les sirven en la fermentación bacteriana justamente para alimentarse. De hecho, que el alimento en animales hay que tener cuidado porque si uno da determinada clase de alimentos, el animal se hincha y muere. Claro, porque alteran tanto su microbiota que ya es incompatible esto con la vida. Entonces, una microbiota saludable participa activamente, no solamente en la absorción de nutrientes, en la síntesis de vitaminas, en la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, sino también en la respuesta inmune del hospedador, ¿eh? Porque tienen más ganglios mesentéricos, tienen más placas de Peyer, participan activamente en la producción de anticuerpos. Entonces, parte de la respuesta inmune, una parte de la respuesta inmune, tiene que ver con
la calidad y la velocidad de respuesta que tenga nuestra microbiota intestinal. Y otra cosa que se está estudiando mucho en este último tiempo, les estoy hablando de los últimos 20 años, es la simbiosis que hay entre la microbiota y el sistema nervioso central. Al punto que hoy se dice que el intestino es el segundo cerebro, ¿sí? Porque tiene, por las conexiones neuronales, por la síntesis de neuromoduladores, y de hecho se estudió también en estos ratones Herprig que tienen una actividad motora más elevada respecto a aquellos ratones que estaban colonizados, y un bajo nivel de ansiedad, lo cual la ansiedad en algún punto es protectora porque es una medida de seguridad que tiene el organismo. Siempre hablando de el estrés es algo que hemos desarrollado para poder huir rápidamente de un predador. Bien, distinto es cuando estamos rodeados de predadores y nuestro estrés, nuestro cortisol está por las nubes, bueno, eso ya no es saludable. Pero fue ideado por la naturaleza en su momento para favorecer nuestra supervivencia. Entonces no es bueno que no tengamos ningún nivel de alerta. Bien, las comunidades microbianas también participan en el desarrollo de las vías que afectan el control motor y participan en la síntesis de inmunomoduladores. ¿Sí? O sea, hay una comunicación también de vía directa entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central. Bueno, y un poquito pensando, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, que se abre un micrófono. Un poquito pensando en qué podemos hacer para mantener saludable esta microbiota. Hay moduladores de la microbiota, que alguna vez ustedes los deben haber escuchado nombrar, los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, un montón de compuestos. Los probióticos son microorganismos vivos, ¿sí?, que vienen a sumarse a nuestra microbiota. Por ejemplo, los que consumimos con el yogur o con los alimentos fermentados, como el chucrut, ¿sí? Ahí ingerimos microorganismos vivos que van a participar revitalizando la microbiota. Los prebióticos son ingredientes fermentados que funcionan como combustible, como alimento para la microbiota, ¿sí? Son como materia prima para los microorganismos que integran la microbiota, ¿sí? Entonces podemos favorecer el crecimiento de nuestra microbiota consumiendo prebióticos. ¿Cuáles son esos prebióticos? Los granos integrales, ¿sí? El salvado, la avena, el trigo integrales son los que tienen, digamos, los que ustedes saben que los granos tienen varias capas. Integrales son los que no han perdido la última de sus capas, o sea, que mantienen algunas de las capas del grano. Las bananas, las hortalizas de hoja verde, el ajo, la cebolla, la soja orgánica, no la soja transgénica, no. Y después hay alimentos que son simbióticos, porque tienen tanto probióticos como prebióticos. Y el mejor ejemplo de eso, como decíamos hace un rato, es la leche materna, ¿sí? Porque contiene, por ejemplo, lactobacilos y bifidobacterias, que son probióticos, y tiene oligosacáridos y nucleótidos, que son prebióticos. Entonces son un alimento complejo, pero a su vez también muy completo. Después hay posbióticos. Los posbióticos son compuestos microbianos que son generados por el metabolismo de los probióticos y que son liberados al medio extracelular. Y esto tendría un efecto beneficioso. Los probióticos, prebióticos y simbióticos están muy bien estudiados. Los posbióticos, paraprobióticos y psicobióticos están en vías de estudio, ¿sí? Se reconocen dentro de la química, se sabe que tendrían un efecto beneficioso para la salud, pero se está estudiando el cómo, cuándo y dónde, digamos, qué dosis, a qué paciente, cómo se lo podemos administrar. ¿Bien? Entonces, bueno, esto está todavía, es investigación en desarrollo, por decirlo de alguna manera. Los paraprobióticos son células microbianas inactivadas
o fracciones de células que también generarían un beneficio en el consumidor. Y los psicobióticos son organismos vivos que podrían producir moduladores que favorezcan o que estabilicen a pacientes con trastornos mentales, con enfermedades mentales. Pero bueno, como les decía, toda esta información ampliaremos, como dicen en Crónica, en los próximos años probablemente, ¿sí? Porque son vías, investigaciones en vías de desarrollo. Como les decía al comienzo, la microbiota no tiene solamente bacterias, si bien la mayoría son bacterias, también tenemos hongos como la cándida, o tenemos virus, ¿sí? Como virus bacteriófagos, o genes virales que están integrados al genoma humano, ¿sí? O virus de células vegetales que se encuentran en el intestino ya integrados a nuestras propias células. ¿Sí? Por ejemplo, algunos poliomavirus, algunos enterovirus, no tienen una acción patógena, sino que simplemente sabemos que están ahí porque su material genético está integrado al microbioma o al genoma humano. ¿Qué puede pasar si se altera la microbiota? ¿Sí? ¿Qué nos puede suceder? Bueno, podemos tener respuestas muy sencillas, como al paciente le duele la panza, tiene diarrea, o tiene una infección de piel, pero hay cosas que son más complejas, ¿no? Como por ejemplo, puede desarrollar enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea o la espondilitis anquilosante. Las alteraciones de la microbiota participan también en la génesis de la diabetes tipo 1, ¿sí? De la enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy por hoy tenemos casi un 20% de la población que tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, ya sea intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, intolerancia a algún otro grano. Bueno, y eso provoca una inflamación persistente en el intestino que provoca, digamos, tiene efectos locales y sistémicos también. Y la inflamación crónica está estrechamente ligada a la metaplasia y a la carcinogénesis. Están relacionados también con la génesis del ácido graso de origen no alcohólico, con la aterosclerosis, con la obesidad, por supuesto, ¿sí? Porque alteran la absorción de nutrientes y ácidos grasos, y con todas las enfermedades pulmonares relacionadas con pulmonares y relacionadas con atopías, ¿sí? Por ejemplo, el broncoespasmo, el asma, ¿sí? O enfermedades atópicas, incluso de piel, por ejemplo. Entonces, la microbiota, sostener una microbiota saludable no tiene solamente un impacto local, como que ustedes digan, bueno, sí, vamos a absorber mejor los nutrientes, sino que claramente tiene un efecto protector ante enfermedades de base inmunológica o inflamatoria, ¿sí? De diversa índole, y que va a impactar a lo largo de la vida del paciente en distintos órganos y sistemas. Esto ya hablábamos un poquitito hace un rato sobre la microbiota residente y la microbiota transitoria. La microbiota residente es la que está establecida en un lugar y a determinada edad, y en el caso de que se destruya, se restablece rápidamente. En cambio, la microbiota transitoria está formada por microorganismos que pueden colonizar, como su nombre lo indica, de manera transitoria, es decir, temporalmente, tanto la piel como las mucosas, pero no se van a establecer de forma duradera. Y hay algunos individuos que son portadores de determinados microorganismos que no pertenecen a la flora normal, pero que no necesariamente son patógenos. ¿Sí? Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es el agente etiológico de la angina, ¿sí? O también de otras enfermedades más graves. ¿Sí? O Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico de neumonías, de bronquitis.
de meningitis, pero sin embargo hay un porcentaje de individuos que pueden tener este microorganismo en la faringe y este microorganismo no esté causando ningún síntoma clínico de enfermedad. ¿Bien? Entonces se dice que son portadores. ¿Bien? O sea que conviven con un microorganismo, pero el microorganismo no les produce ningún daño. Entonces no hay una expresión clínica. ¿Mm? Esto sería relativo a, digamos, a la importancia de los aislamientos, ¿sería así? Claro, porque ¿qué pasa si yo envío una muestra al laboratorio y encuentro un bacilo gram negativo? Y es una muestra de materia fecal. ¿Ustedes creen que esa bacteria que yo aíslo ahí es necesariamente patógena? No. No, No, ¿por qué no? porque es un lugar donde podemos encontrar varios. Claro, porque la materia fecal viene del colon, que es un sitio colonizado justamente por bacilos gram negativos. Entonces es una muestra que viene de un sitio colonizado y es un microorganismo que puede tener que ver con ese sitio. ¿Sí? Y si yo encuentro, por ejemplo, un coco gram positivo en una muestra de sangre, ¿qué valor le doy a eso? Eso sí sería patógeno porque es un líquido estéril. Es un líquido estéril, exactamente. Pero si yo les digo que es un estafilococo epidermidis, que es un microorganismo residente, parte de la flora autóctona de la piel, puede ser que sea patógeno o puede haber sucedido alguna otra cosa. Puede que haya habido una lesión. Puede que haya habido una lesión, o puede que yo cuando tomé la muestra no hice correctamente la antisepsia de la piel y me llevé puesto un microorganismo de la piel. También puede ser. Entonces, si lo encuentro en una sola muestra, y me da que pensar si es patógeno o no. Ya si lo encuentro en 2 o 3 muestras, bueno, sí, está, esto no es porque hice mal la antisepsia, esto porque realmente está este microorganismo circulando en sangre. Y si yo saco una muestra de esputo, ¿es una muestra estéril o es una muestra colonizada? La muestra de esputo es una muestra de flema que el paciente saca cuando tose. ¿Colonizada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde viene Pero las mucosas no son estériles. qué mucosa? ¿El pulmón es un sitio estéril o es un sitio colonizado? No es un sitio estéril, el pulmón. Bien, el pulmón es un sitio estéril. ¿Y la boca? La boca es colonizada. La boca es colonizada. Entonces, si el paciente saca una muestra de esputo, ¿sí? Aunque venga de las profundidades del pulmón, pasa por la boca. ¿Bien? Entonces yo tengo que analizar cuál es la calidad de esa muestra, cuántos polimorfonucleares tiene, cuántas células epiteliales tiene, si tiene predominio de algún tipo de microorganismos. Y recién con esos datos puedo decir si es una muestra representativa del pulmón o si es una muestra que está contaminada por la flora residente de la boca. ¿Bien? Entonces tengo que analizar muchos factores cuando analizo la muestra clínica. Y si, por ejemplo, yo le hago un hisopado a un paciente que no tiene síntomas, le hago un hisopado y encuentro un Streptococcus pneumoniae en un hisopado de garganta, ¿tiene valor eso? ¿Le tengo que dar antibióticos? El paciente no tiene ningún síntoma y es un paciente sano, no tiene ninguna enfermedad. Puede que sea portador. Puede que sea portador, entonces no es necesario hacerle un tratamiento.
Ujú. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que son portadoras de Streptococcus agalactiae en la mucosa rectal. Entonces, en el momento en el Streptococcus agalactiae es un microorganismo que produce meningitis neonatal, produce meningitis en el recién nacido. Entonces, estudiamos el estado de portación de la mamá. A la mamá no le influye, no le modifica en nada tener ese microorganismo, pero en el momento del parto, si la mamá es portadora, en el momento del parto tenemos que pasarle una dosis de antibióticos para evitar que ese Streptococcus agalactiae colonice el bebé. ¿Sí? Porque a la mamá no le hace nada, pero el bebé, que tiene una microbiota que está todavía en formación, para el bebé puede ser muy grave ser colonizado por ese microorganismo. De hecho, hace meningitis neonatal. ¿Bien? Le puede costar la vida o puede dejar secuelas neurológicas permanentes. Entonces, muchas veces esto de la microbiota es variable según las características del hospedador. ¿Sí? No es lo mismo si yo encuentro un Streptococcus piógenes en la faringe de un portador sano que si encuentro el Streptococcus piógenes en la faringe de un paciente, no sé, inmunodeprimido. Bien, me planteo otras cosas. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Hay una flora que es autóctona y hay una flora que es transitoria y hay algo que se llama estado de portación. Mínimamente tenemos que conocer cuáles son los microorganismos que integran cada grupo, porque si los vemos en una muestra clínica, van a tener distinta relevancia en función si la muestra clínica es tomada de un sitio estéril o de un sitio colonizado. Es decir, que la coloración de Gram daría cuenta de esta situación también. Y sí, porque si yo hago una coloración de Gram de un sitio colonizado, ¿sí? De una muestra que viene de un sitio colonizado. Por ejemplo, un paciente tiene una lesión en la piel, una úlcera en la piel, y yo hago un hisopado de esa úlcera. Y el Gram me informa cocos Gram positivos. ¿Tiene valor diagnóstico eso? En Sí, ese no, caso tal puede que vez. sí. En ese caso puede que sí o no, porque es una lesión un poco más grave o no. No, no tiene valor diagnóstico porque viene de un sitio donde normalmente voy a encontrar cocos Gram positivos. ¿Sí? Generalmente en la piel, en la superficie cutánea, encontramos cocos Gram positivos, igualmente que en la zona intestinal, en la región del aparato digestivo, encontramos bacilos Gram negativos. ¿Sí? Entonces esa es como la flora autóctona del lugar. Entonces, ¿cuál es la importancia médica de la microbiota? La microbiota se ha ido coevolucionando junto con nosotros a lo largo de cientos de años y le trae muchísimos beneficios al ser humano, incluso permite nuestra supervivencia, ¿no? A ese nivel. Sintetiza ácidos grasos, sintetiza vitaminas, vitamina K, permite la absorción de nutrientes, participa como inmunomodulador, participa en la inmunidad, colabora activamente en la inmunidad. O sea, nos trae muchísimos beneficios, siempre y cuando esté en el lugar que corresponde. Cuando la microbiota se altera y se rompe este equilibrio con el huésped, o los microorganismos salen de su nicho habitual, generan problemas graves de salud. ¿Y qué implicancia tiene esto? Bueno, por un lado, el desarrollo de infecciones endógenas, ¿sí? Que son infecciones que provienen de nuestra microbiota habitual. Y por otro lado, conocer la microbiota es imprescindible para interpretar los resultados microbiológicos, para decir, ¿esto tiene valor diagnóstico o no? Por ejemplo, una muestra de orina obtenida, esa cuando nos piden un examen de orina, o sea, de chorro medio, ¿es estéril? ¿Sí me escuchaste? No.
Sí, es estéril. ¿De dónde viene la orina? Pero la orina ¿Dónde de se vejiga forma? es la que es estéril. ¿Cómo? La orina de vejiga es la que es estéril. La orina de vejiga es estéril. ¿Y cuál es la zona de la vía urinaria que es estéril y cuál es la zona que está colonizada? ¿Toda la vía urinaria es estéril o una parte está colonizada? Y no, los riñones, los uretres, la vejiga son los que están estériles. Estéril. Bien. ¿Y la vía urinaria distal, por ejemplo, la uretra inferior? No, la posterior es la que está estéril. Nos pasa como nos pasa con la vía respiratoria. La parte más interna, por decirlo de alguna manera, es estéril, pero el tercio que está en contacto con el medio externo está colonizado. Entonces, cuando la orina pasa por la uretra anterior, se puede colonizar. ¿Cómo hacemos para disminuir esa posibilidad? Por un lado, lo primero que le decimos al paciente es que descarte el primer chorro de orina. El primer chorro de orina tiene una función de barrido, o sea, es como cuando tiras un balde de agua sobre la vereda y barres las hojas que están ahí como en la superficie. Entonces, la uretra anterior, que tiene esa flora residente, la flora residente se barre cada vez que uno orina y un rato después se vuelve a generar, porque es una flora residente justamente. Entonces tiene alta capacidad de recuperación. Con el primer chorro de orina yo barro esos gérmenes de la uretra anterior y tengo más posibilidades de que la orina del chorro medio sea una muestra representativa de la orina que tengo en vejiga. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Y tengo que mirar otras características de la muestra. Por ejemplo, que tenga pocas células epiteliales. Si tiene muchas células epiteliales, digo, esta muestra tocó la piel, está colonizada. No es una muestra significativa. Ahora si me dicen, no, doctora, yo tomé esta muestra de orina con sonda vesical. ¿Sí? Le pusimos una sonda al paciente para tomar la muestra de orina. Entonces yo me aseguro que la orina que recolecté viene de la vejiga. Sí o sí esa muestra es estéril. Bien, porque no hubo una, digamos, no fue tomada directamente por el paciente. Y en la conservación de la muestra, por ejemplo, de orina, ¿tiene alguna importancia? Digo, porque es otro paso, es otro momento, ¿no? Es lo mismo que yo la deje en la heladera, que a temperatura ambiente. No, no es lo mismo. Me acuerdo que en las primeras clases con las profes siempre nos decían que los medios de cultivo tienen que estar a temperatura por lo menos a 20 grados o depende si yo tengo que llevar una orina al laboratorio no tendría que estar a temperatura ambiente porque puede llegar a colonizar también si llega a tener algún microorganismo o no. Exactamente, porque si tenemos algún microorganismo, va a proliferar a temperatura ambiente. Entonces, ya después de esa muestra, no va a ser significativa, porque no es lo mismo que yo aísle 10 microorganismos que aísle 100. ¿Sí? Tiene otro valor diagnóstico. Pero si yo aíslo 100 porque dejé la muestra a temperatura ambiente y esos 10 proliferaron, no es una muestra significativa. No es una representación significativa de la realidad clínica del paciente. Esto es como una situación bien compleja. Por ahora tenemos que reconocer cuáles son, obviamente tenemos que conocer los pasos de la toma de muestra, tenemos que reconocer cuáles son los sitios colonizados y cuáles son los estériles, y conocer cuáles son los microorganismos más representativos de cada región. En la segunda mitad del año, cuando empecemos a ver los síndromes, ¿sí? Vamos a tener que tomar muestras y vamos a tener que interpretar esos resultados. Y ahí vamos a empezar a jugar con esta microbiota, ¿sí? A decir, che, ¿y esto que yo estoy viendo es diagnóstico o es una contaminación? ¿Sí? Entonces vamos a retomar estos conceptos y los vamos a aplicar en situaciones problemas, que es lo que nos pasa en la diaria.
Ujú. Por ello es importante conocer, como dice la profe, todos los sitios colonizados, qué microorganismos, porque tienen importancia no solo en el diagnóstico, sino hasta en la conservación, en el diagnóstico, en la interpretación de resultados. Hasta una correlación de Gram depende de dónde se ha obtenido la muestra, qué sé yo. El paciente tiene una meningitis, y le voy a decir al microbiólogo que venga mañana para hacer una correlación de Gram. No. Bueno, le escuchamos preguntas. Nosotros ya hemos preguntado bastante. Y una consulta. Sí, Por ejemplo, tuviste una operación de apéndice, ¿no? Y te dan antibióticos postoperatorios, pero durante un tiempo muy prolongado. Eso te puede, digamos, como afectar tu microbiota intestinal. todos los antibióticos, así tomes una sola dosis, afecta la microbiota intestinal. Entonces lo que vos tenés que hacer es una cuestión de riesgo-beneficio. ¿Sí? Si el paciente tiene una infección, necesita los antibióticos porque necesita controlar esa infección. Total, la microbiota residente va a volver a colonizar en unos días. ¿Sí? Se va a recuperar justamente porque es una flora autóctona. ¿Sí? Pero si vos no le das tratamiento al paciente, se va a morir de la infección. Entonces, los antibióticos no están mal, pero hay que usarlos con criterio. ¿Sí? El antibiótico más ajustado a la flora del lugar, digamos, si nosotros tuviéramos un aislamiento y tuviéramos un antibiótico específico para ese microorganismo que solo mate ese microorganismo, eso sería lo ideal, pero eso no existe. De hecho, generalmente lo que más se usa son antibióticos que se llaman de amplio espectro, es decir, que le dan a todo por igual, a gran positivo, gran negativo, y te destruyen toda la flora. Acá entonces, de nuevo, riesgo-beneficio, tengo que dar el antibiótico de espectro más reducido por el menor tiempo posible para controlar la situación clínica del paciente. ¿Sí? No le puedo dar 2 meses de antibiótico por una infección urinaria, ¿sí? O por una apendicitis. Eso se da 5 días, 7 días, punto. Bien, me decís, bueno, el paciente tiene una infección en el hueso, bueno, le voy a dar un poquito más, le voy a dar 6 semanas, pero no 2 años. Bien, entonces eso tiene que ver con el uso racional de los antibióticos. Los antibióticos son necesarios, salvan vidas, pero los tenemos que usar de manera razonable. Y después tenemos que fortalecer nuestra microbiota, ¿sí? Porque si yo le estoy dando antibióticos, porque necesito antibióticos, porque tengo una infección, para sostener el equilibrio y favorecer que esa microbiota se reponga, tengo que ofrecerle una alimentación con probióticos, prebióticos, simbióticos. ¿Qué le voy a decir al paciente? Come variado, come sano, toma agua, come un yogur, come frutas, come verduras, salí al patio, salí 15 minutos al patio, toca la tierra, que te dé el sol, cómete una mandarina. ¿Sí? No hace falta que vaya a la farmacia y compre no sé qué cosa. ¿Sí? Que se coma 2 mandarinas al sol y tener probiótico, prebiótico y simbiótico. ¿Sí? No hacen falta grandes cosas. ¿Sí? Entonces no hay que tenerle miedo a los antibióticos, pero hay que usarlos de manera razonable. Y recordar que nosotros no tomamos contacto con los antibióticos solamente cuando recibimos un tratamiento médico. Cada vez que comemos tomamos contacto con antibióticos, porque todos los alimentos que nosotros consumimos tienen en algún punto de su manufactura contacto con antibióticos. La carne de pollo, de vaca, de cerdo, incluso de pescado en menor medida, pero también tienen antibióticos.
¿sí? Porque se los dan justamente para que se desarrollen más rápido, para controlar la microbiota, para que no tengan infecciones intestinales. Reciben antibióticos y nosotros heredamos la microbiota de esos animales, que es una microbiota modificada, con genes de resistencia. Y lo mismo sucede en menor medida, pero también sucede con los vegetales y las frutas, que están, en realidad ahí el problema más serio no son los antibióticos, sino los agrotóxicos. Así que no crean que por no tomar antibióticos no tenemos genes de resistencia. Nosotros que trabajamos en un ámbito hospitalario, la mayoría, que trabajamos todo el tiempo con pacientes, estamos colonizados por microorganismos multiresistentes. ¿Sí? Porque aunque vayas 2 días por semana al hospital, te colonizás con los microorganismos hospitalarios. Entonces tenemos más chance de tener un estafilococo resistente a penicilina, ¿sí? O bacterias gram negativas con patrones de resistencia a carbapenemasas, porque es parte de la flora hospitalaria. O sea, no los quiero deprimir, chicos, pero vivimos en un ambiente que nos modela. Es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Nos modela. No porque seamos todos después modelo tapa de portada, sino porque va modelando nuestra respuesta inmune. Tengo una pregunta. El mate, ¿qué efecto tiene sobre la microbiota? ¿Tiene un efecto beneficioso, protector, o tiene un efecto nocivo? Y podría decirte que no sé qué tan bueno es porque es diurético, pero no, para mí no mucho sobre la microbiota. En realidad, al compartir el mate con varias personas, la saliva de cada persona tiene bacterias distintas, entonces es como que indirectamente un poco te ayuda a diversificar las bacterias. El tema al paciente, porque si toma mate a alguien inmunodeprimido, esa bacteria por ahí le afecta a su salud, pero si estás bien, por ahí te ayuda a colonizar. No digo que todas, pero por ahí algunas. Es interesante esa postura, sería como una microvacuna. Guarda, acá hay una línea de investigación y lo digo en serio. Es de Misiones la profe, por eso. Estoy promoviendo el consumo de hierbas que viene en picada, ahora se están comprando hierba de Brasil, entonces no pueden cosecharlo. Es muy controvertido el efecto del mate sobre la microbiota. Como todo, en pequeñas cantidades nos genera mayores daños, pero en realidad no es un favorecedor de la microbiota. Yo tengo la teoría personal de que trae otros beneficios que más o menos le empardan a la pérdida de la microbiota. Entonces, porque bueno, tiene algunos moduladores y genera endorfinas tomar mate, ¿sí? Te hace más feliz. Entonces eso también es beneficioso para la microbiota. ¿Usted qué cree, profe? Y la cafeína también, o menos. La profe matera, yo, no tanto, digamos. Pero está bien, creo totalmente que el mate es mejor, más vale. Bueno, muy bien. También recordar que el mate, a ver, hay ciertos agentes que se transmiten, como decía una compañera, a través de estos elementos, ¿no? Digamos, del contacto, a través de virus respiratorios, no se transmiten y otros agentes, solo por el estornudo,
sino a través de utensilios, fomites. Y bueno, tampoco es cuestión de andar compartiendo pañuelos, ¿no? Claro. No se usan más los pañuelos de tela, ¿verdad? No, yo lo uso solo para bajarle la fiebre a los chicos. Profe, y yo tengo una pregunta que por ahí nada que ver, pero ponele que estás en pareja con alguien que no tiene ninguna vacuna y vos sí, y bueno, se besan obviamente. ¿Ahí qué pasa con la microbiota, digo? La microbiota probablemente sea similar, ¿sí? Porque las vacunas no son los únicos, sobre todo en la vida adulta, no es lo único que modula eh, la microbiota, ¿bien? Sobre todo en la vida adulta, ¿no? El problema ahí no va a ser la microbiota, va a ser la respuesta inmune, ¿sí? Una persona que no está vacunada es un riesgo para la comunidad. Y, de tu paz, perdón. Sí. o sea, es un riesgo para la comunidad porque hay algo que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando muchos individuos tenemos protección para gérmenes, como que un montón de individuos tuviéramos una coraza. Entonces viene el microorganismo y quiere entrar acá y no puede porque estamos protegidos. Quiere entrar en el vecino y no puede porque está protegido. Y así golpea un montón de puertas y no logra entrar en ningún lado. Entonces se agota. En cambio, si en una comunidad de 100 personas si hay una que no está vacunada, es muy difícil que ese microorganismo la encuentre. En cambio, si en una comunidad de 100 personas hay 20 que no están vacunadas, tiene muchas chances de infectar. Y el problema no es el que no se vacuna, o sea, el problema es el que no se vacuna porque no puede vacunarse. Por ejemplo, porque hay algunas vacunas que no se pueden dar en pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Entonces, ese es el paciente que nosotros tenemos que proteger como comunidad. Y el paciente que no se vacuna, el individuo que no se vacuna por decisión, no por contraindicación médica, sino por decisión personal, pone en riesgo a aquel que no se vacuna porque no puede. ¿Bien? Y facilita que circulen microorganismos. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos sarampión que había estado erradicada durante años, durante decenas de años en Argentina, y volvemos a tener casos de sarampión, porque en Europa, que los índices de vacunación son menores, tienen sarampión, entonces bueno, pasó 2, 3 años que vinieron viajeros infectados, hicieron microbiotas, y ahora tenemos circulación de sarampión en Buenos Aires. ¿Sí? Eso es una tragedia epidemiológica. ¿Bien? Y eso tiene que ver con la disminución de los índices de vacunación en la población general, que está influido por un montón de cuestiones, ¿no? Por cuestiones culturales, por cuestiones de políticas sanitarias, ¿no? De que no se, de disponibilidad de vacunas, o de fomentar o no la vacunación. Bien, y cuestiones personales, digamos que cada vez el movimiento de antivacunas es más grande. Yo personalmente, y esto es una opinión personal, ¿sí? Yo personalmente me plantearía estar al lado de una persona que es antivacunas, porque siendo infectóloga, me parece que no vacunarse es una medida que atenta contra la salud pública. Entonces, me costaría mucho estar con una persona que tiene tan poca empatía social y tan poca responsabilidad comunitaria. Pero eso es una opinión personal. Te tomás 3 mates y la microbiota es la misma. ¿Sí? De hecho, hay estudios sobre eso, que la microbiota es más parecida en parejas que en personas que están por fuera del entorno familiar. ¿Sí? Yo comparto más microorganismos de la microbiota con mi pareja que con la vecina. ¿Bien? Y bueno, eso tiene que ver también, digamos, con obviamente que compartir el mate no es la única forma en que uno comparte el microbiota con la pareja, pero bueno, hay estudios también sobre eso. No sé si contesté tu pregunta o... Sí, profe. El riesgo personal, ¿no? O sea, del individuo de exponerse a agentes microbianos contra los cuales
podría protegerse o tener infecciones menos graves, porque no todas las vacunas protegen la infección, sino que algunas disminuyen la patogenicidad de la gente, ¿no? Es un riesgo para el individuo, también es una tontera. Y es un riesgo, ¿no? También es un riesgo para el individuo porque personal de salud somos un riesgo para nuestros convivientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan en época de COVID que decíamos, no vamos a la casa del abuelo porque mirá si nos infectamos y le contagiamos? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo tuve mis hijos, los primeros 3 meses no venían a verme mis compañeras del hospital porque teníamos brote de respiratorio, mis hijos nacieron los 2 de abril, entonces era época de respiratorio, no vamos, pues no te queremos contagiar el bebecito. Y nosotros vivimos con moco todo el invierno. Bien, no nos enfermamos porque tenemos anticuerpos por la exposición repetida, pero para un individuo que tiene una microbiota en formación, un sistema inmune en formación, puede ser un problema serio, 2 mocos. ¿Bien? Entonces, bueno, nosotros, el personal de salud, que tenemos contacto con una flora tan variada, somos un riesgo para nuestros convivientes. Porque así como nosotros nos colonizamos con microorganismos resistentes, también se los compartimos a los que conviven con nosotros. El personal de salud también tiene que tener ciertas vacunas, sí o sí, ¿no? Sí. Bueno, me parece, profe, que los dejamos pensando. No sé si los convencimos, pero por lo menos los dejamos pensando. Profe, entonces, al principio había arrancado usted diciendo el tema de lo más importante de este tema, que ¿a qué le prestamos más atención? ¿Cuáles son los sitios colonizados y estériles? ¿Cuál es la microbiota propia de cada sitio? Por lo menos los 2 o 3 primeros de la lista, que son como los característicos. ¿Y cuál es la interpretación de los aislamientos en el diagnóstico microbiológico? ¿Sí? En función de si la muestra viene de un sitio estéril o de un sitio colonizado. Listo, gracias, profe. Muy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, seguimos tomando mate y nos vemos el lunes que viene. Sí, profe. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Muy bien. profe. Chao. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego.